Mi nuera dijo con rudeza: «No esperes ni un centavo de los 30 millones de tu hijo». Su voz estaba llena de desprecio, como si yo fuera un patético mendigo en lugar de un padre. Pero durante la lectura del testamento, de repente se puso pálida cuando el abogado leyó mi nombre. Antes de continuar, por favor suscríbanse al canal y escriban en los comentarios qué hora es donde están ahora. La llave inglesa se resbaló de mis dedos manchados de aceite en el momento en que escuché la voz de ese médico. El metal golpeó el concreto con un ruido seco que resonó en mi garaje como un disparo. Señor Héctor, me temo que tengo noticias trágicas sobre su hijo Daniel. Sufrió un ataque masivo al corazón esta mañana en su oficina. Las palabras rebotaron en mi cráneo sin encontrar sentido. Daniel. Ataque al corazón. Mi muchacho solo tenía 42 años. Me deslicé por la pared del garaje hasta tocar el suelo. El concreto se sentía frío contra mi espalda a través de mi camisa de trabajo. Señor, ¿sigue ahí? Estoy aquí. Mi voz sonaba hueca, como si viniera de algún lugar muy lejano. ¿Cuándo ocurrió esto? Alrededor de las 11 de esta mañana. Fue encontrado en su escritorio por su secretaria. Los paramédicos hicieron todo lo que pudieron, pero ya se había ido. Ya se había ido. La frase se retorció en mi pecho como un cuchillo. Me quedé mirando la parte inferior de mi vieja camioneta. Manchas de aceite trazaban mapas de años de reparaciones. 36 años había pasado bajo capós como este, arreglando cosas que estaban rotas, pero esto no podía arreglarlo. Señor Héctor, necesitaremos a alguien para hacer los arreglos. ¿Hay familia a la que debamos contactar? Su esposa, Valeria. El nombre sabía amargo. Yo la llamaré. Después de colgar, me senté allí durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. El calor de la tarde presionaba a través de la puerta abierta del garaje, trayendo el aroma del polvo del campo y aceite de motor. Todo se veía exactamente igual que esa mañana, pero nada volvería a ser lo mismo. Me levanté sobre piernas temblorosas y caminé hacia mi banco de trabajo. Allí, junto a una lata de café llena de tornillos, había una foto enmarcada de Daniel a los 8 años, sosteniendo un pez que había pescado en la laguna local. Su sonrisa desdentada podría haber iluminado todo el garaje. Ese niño había estado tan orgulloso de ese pez, apenas más grande que su mano. Mi teléfono se sentía pesado mientras marcaba el número de Valeria. Fue directo al buzón de voz. Te has comunicado con Valeria. No puedo atender tu llamada en este momento, pero por favor deja un mensaje detallado, y te regresaré la llamada a la mayor brevedad. Incluso su buzón de voz sonaba frío, profesional, como hablar con una máquina en lugar de con la familia. Valeria, soy Héctor. Acabo de enterarme de lo de Daniel. Por favor, llámame tan pronto como recibas esto. Necesitamos hablar sobre los arreglos. Lo intenté de nuevo 20 minutos después. El mismo resultado, luego otra vez 1 hora después de eso. Al 6º intento, mis manos temblaban con algo que se sentía como ira mezclada con desesperación. Valeria, esta es la 6ª vez que llamo. Sé que estás ahí, sé que no nos llevamos bien, pero esto ya no se trata de nosotros. Por favor, solo llámame. Lancé el teléfono contra la pared del garaje. Rebotó y repiqueteó por el suelo. La tapa de la batería salió volando. El silencio que siguió se sintió enorme, presionando contra mis tímpanos como agua profunda. La foto de Daniel me devolvía la mirada desde el banco de trabajo. En ella, él todavía era mi niño pequeño antes de la escuela de negocios, antes de mudarse a la gran ciudad en la costa, antes de Valeria, antes de la distancia que había crecido entre nosotros como malas hierbas en un jardín que nadie cuidaba. Recogí los pedazos de mi teléfono y lo volví a armar. La pantalla tenía una grieta ahora, pero todavía funcionaba, igual que todo lo demás en mi vida, dañado pero funcional. La decisión se formó lentamente, de la manera en que el óxido se arrastra por el metal. No podía sentarme aquí en este garaje esperando a que Valeria decidiera si yo valía la pena para devolverme la llamada.
Daniel era mi hijo, mi único hijo. Elena y yo habíamos esperado tanto tiempo por él. Habíamos estado tan agradecidos cuando finalmente llegó. Saqué mi vieja bolsa de viaje de lona del armario y comencé a empacar. 3 cambios de ropa, mi kit de afeitado, la foto de Daniel. Mis manos se movían automáticamente mientras mi mente intentaba procesar cómo se veía mi vida ahora. No más llamadas telefónicas de los domingos donde Daniel me contaría sobre su último negocio inmobiliario, con esa voz emocionada que me recordaba al niño que había pescado aquel pez. No más tarjetas de Navidad con fotos de él parado frente a casas cada vez más caras. El viaje hacia la costa tomaría 12 horas y conducía sin parar. Lo había conducido una vez antes cuando Daniel se graduó de la universidad. Eso fue cuando Valeria todavía fingía tolerarme, antes de que decidiera que yo no era lo suficientemente bueno para su nueva vida. Doblé la foto de Daniel cuidadosamente entre 2 camisas. El vidrio tenía una pequeña grieta en una esquina donde se me había caído el marco hace años. Nunca me había molestado en arreglarlo. Ahora deseaba haberlo hecho. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, pintando mi garaje con sombras largas. Mañana cerraría este lugar y conduciría hacia el oeste, hacia un hijo que nunca volvería a ver y una nuera que deseaba que yo nunca hubiera existido. Pero esta noche, me senté en mi banco de trabajo y lloré por el niño pequeño que había estado tan orgulloso de ese pez. La puerta de la camioneta se cerró de golpe mientras el primer indicio del amanecer pintaba el cielo del sur de color rosa. Había pasado la noche empacando y reempacando, tratando de mantener mis manos ocupadas mientras mi mente daba vueltas en círculos. Mi vecina, la señora Hernández, se asomó por la ventana de su cocina mientras yo cargaba la última de mis cosas. Su rostro se arrugó con preocupación. Le di un saludo con la mano, pero no me detuve a explicar. ¿Cómo le dices a alguien que tu mundo entero acaba de colapsar? La autopista se extendía hacia adelante como una cinta de posibilidades que yo no quería. La carretera principal me llevaría a través del desierto, las montañas y finalmente hacia la costa. 12 horas de conducción con nada más que mis pensamientos y los fantasmas de conversaciones que nunca volvería a tener con Daniel. Los kilómetros pasaban en un borrón de paisaje desértico. La radio ofrecía informes de tráfico matutino y actualizaciones del clima para un mundo que seguía girando a pesar de todo. Alcancé el dial y luego retiré mi mano. El silencio se sentía más honesto de alguna manera. En algún lugar fuera de una ciudad intermedia, un recuerdo me emboscó. Daniel a los 8 años, parado en nuestro patio trasero con un guante de béisbol demasiado grande para sus manos. Elena estaba colgando la ropa en el tendedero detrás de nosotros, tarareando algo que no podía recordar ahora. «Papá, ¿cuándo seré tan grande como tú?», había preguntado Daniel, entrecerrando los ojos hacia mí bajo la luz de la tarde. «Sostén la pelota con ambas manos, mijo. Ya llegarás allí». Me había arrodillado a su nivel, ajustando su agarre. Solo recuerda mantener el ojo en la pelota, no importa qué tan rápido venga hacia ti. Él había asentido con la seriedad que los niños aportan a todo lo que creen que importa. Debimos haber pasado una hora allí afuera, lanzando esa pelota de un lado a otro mientras las sábanas de Elena bailaban en la brisa como banderas blancas de rendición. El recuerdo me golpeó tan fuerte que tuve que orillarme en un área de descanso. Me senté en el estacionamiento, agarrando el volante mientras las lágrimas nublaban mi visión. ¿Cuándo habíamos dejado de jugar a la pelota? ¿Cuándo se había vuelto demasiado ocupado para su viejo? Largo viaje por delante, abuelo. El empleado de la gasolinera no podía tener más de 20 años, con ojos amables que me recordaban a Daniel a esa edad. Voy a ver a mi hijo. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Aunque supongo que llegó demasiado tarde para eso. La expresión del chico cambió, entendiendo sin necesitar detalles. Lamento su pérdida, señor. Maneje con cuidado. De vuelta en la autopista, otro recuerdo me encontró. Daniel a los 25 años,
llamando para contarme sobre su primer gran negocio inmobiliario. Su voz había sido eléctrica de emoción, de la manera que solía ponerse cuando dominaba un nuevo lanzamiento de béisbol. Papá, acabo de cerrar mi trato más grande hasta ahora. Una propiedad de $2 millones en la zona exclusiva. Yo había estado en este mismo garaje, con los codos hundidos en la transmisión de algún vecino. Eso es más dinero del que veré en toda una vida, hijo. Tal vez deberías venir a visitar, ver lo que he construido aquí. Pero nunca lo hice. Siempre había otro auto que arreglar, otra excusa para quedarme en mi pueblo donde las cosas tenían sentido, donde no tenía que fingir entender menús de vinos, o preocuparme por decir algo incorrecto a los amigos elegantes de Valeria. El paisaje cambió mientras conducía hacia el oeste. Las llanuras dieron paso al desierto, luego a las montañas. Cada kilómetro me alejaba más de la vida que conocía, y me acercaba a un mundo donde mi hijo había vivido y muerto, sin que yo supiera realmente en quién se había convertido. Al anochecer, la gran ciudad se extendía ante mí como un circuito hecho de luces. Las señales de la autopista apuntaban hacia los barrios ricos, hacia direcciones que existían en un universo diferente a mi garaje. Mi camioneta se sentía más pequeña de alguna manera, empequeñecida por los autos de lujo que fluían a nuestro alrededor como bancos de peces costosos. El vecindario de Daniel era un laberinto de céspedes perfectos y casas que parecían más museos que hogares. Cada entrada tenía autos que valían más de lo que yo había ganado en los últimos 5 años. Las palmeras bordeaban las calles como centinelas, sus hojas susurrando en una brisa que olía a dinero y secretos. Encontré la dirección y me detuve frente a unas puertas que parecían pertenecer a un castillo. A través de las rejas de hierro, podía ver una mansión en la que hubieran cabido 3 de mis casas dentro, con espacio de sobra. Aquí era donde mi hijo había vivido. Este era el mundo que había elegido sobre las cenas de domingo y el béisbol en el patio trasero. El motor de la camioneta hacía tic-tac mientras se enfriaba, el único sonido en este silencio perfecto. Revisé mi apariencia en el espejo retrovisor. Camisa de trabajo arrugada por el viaje, barba de una noche sin dormir, ojos enrojecidos por el dolor y el agotamiento. No era exactamente la imagen de un suegro de la alta sociedad, pero estaba aquí. Después de 12 horas de recuerdos y arrepentimientos, finalmente estaba aquí. Respiré hondo, probando el aire desconocido del hogar elegido por mi hijo, y alcancé la manija de la puerta. La puerta electrónica zumbó como una avispa enojada cuando me acerqué al intercomunicador. Columnas de mármol flanqueaban la entrada. Cada una probablemente valía más que mi cheque anual de seguridad social. A través de las rejas, podía ver una entrada circular con una fuente en su centro, el agua bailando en la luz dorada de la tarde. Presioné el botón y esperé. En algún lugar dentro de ese palacio, Valeria estaba decidiendo si yo valía su tiempo. ¿Qué quiere? Su voz crujió a través del altavoz, lo suficientemente afilada como para cortar vidrio. Valeria, soy Héctor. Conduje desde el sur. Necesitamos hablar sobre Daniel. El silencio se extendió entre nosotros como un alambre tenso. Podía imaginarla parada en cualquier habitación que usara como centro de mando, calculando si reconocer mi existencia valía la pena. ¿Qué está haciendo aquí, Héctor? Vine por Daniel. Necesitamos discutir los arreglos del funeral. Puedo manejar todo yo misma. Debería volver a su pueblo. La puerta permaneció cerrada. Detrás de ella, las luces automáticas comenzaban a iluminar el paisaje, convirtiendo la mansión en algo de un cuento de hadas o una pesadilla, dependiendo de tu perspectiva. Sé que no nos llevamos bien, pero este no es el momento para eso. Mantuve mi voz firme, de la manera que lo haría al tratar con un cliente que pensaba que estaba tratando de engañarlo. Él era mi hijo también. Otra larga pausa. Luego, la puerta comenzó a abrirse con precisión mecánica. Bien, pero límpiese las botas antes de entrar.
Estacioné mi camioneta polvorienta junto a un Mercedes que probablemente costaba más que mi casa. El contraste era casi cómico, como un perro callejero en una exposición canina. Me quité mi gorra de béisbol y me pasé una mano por el cabello gris, tratando de lucir presentable para cualquier terrible experiencia que me esperara adentro. Valeria me recibió en la puerta principal, y tuve que admitir que se veía bien para una mujer que acababa de perder a su marido. Vestido negro de diseñador que probablemente tenía un nombre francés, maquillaje aplicado con precisión profesional, ni un cabello fuera de lugar. Me miró de arriba abajo como si fuera algo desagradable que había encontrado en su zapato. «Se ve terrible», dijo a modo de saludo. «Ha sido un día largo». Se dio la vuelta y caminó hacia la casa sin decir otra palabra, sus tacones resonando en pisos de mármol que se extendían hacia un techo lo suficientemente alto como para albergar un circo. La seguí, tratando de no quedarme boquiabierto ante los candelabros de cristal y las obras de arte que pertenecían a museos. Todo era blanco, dorado y perfecto, como el vestíbulo de un hotel diseñado para intimidar. «Siéntese», señaló hacia una sala de estar del tamaño de toda mi casa. Los muebles parecían no haber sido usados nunca, dispuestos alrededor de una mesa de centro, hecha de lo que parecía ser una sola losa de mármol. Me acomodé en un sofá que probablemente valía más que mi camioneta, mis botas de trabajo viéndose ridículas contra alfombras persas que costaban más que los autos de la mayoría de la gente. Valeria permaneció de pie, manteniendo la ventaja tanto literal como figurativamente. «Ya he comenzado a hacer los arreglos», dijo, su tono sugiriendo que yo era una interrupción no deseada. «La funeraria, el servicio, todo. Está todo bajo control. ¿Qué hay del entierro?» Daniel nunca me dijo qué quería. «Será cremado, es más práctico», lo dijo como si estuviera discutiendo la recolección de basura. «Realmente no hay nada que usted pueda hacer aquí, Héctor. Aprecio que haya venido, pero puedo manejar todo yo misma». Miré alrededor de la habitación, observando la vista a través de ventanas de piso a techo que mostraban un patio trasero con una cancha de tenis y piscina. Esta era la vida que mi hijo había construido, el mundo que había elegido. Era impresionante, tenía que admitirlo. También era frío como una morgue. «¿Cuándo es el servicio?» «El viernes, muy pequeño, muy privado. Solo unos pocos amigos cercanos». El mensaje era claro. «No estás invitado». Pero había conducido 12 horas y no iba a ser despedido como un vendedor de puerta en puerta. «Valeria, no estoy pidiendo mucho. Solo quiero despedirme de mi muchacho». Por primera vez desde que llegué, algo parpadeó en su expresión. No calidez, exactamente, pero tal vez reconocimiento de que estaba tratando con otro ser humano en lugar de una inconveniencia. «¿Está bien?» El viernes a las 2 de la tarde, en la capilla conmemorativa del atardecer, en la avenida principal. Se sentó frente a mí, posada en el borde de su silla como si pudiera necesitar escapar rápidamente. Pero esto no cambia nada entre nosotros. Nunca esperé que lo hiciera. Nos sentamos allí por un momento en un silencio costoso. A través de las ventanas podía ver las luces comenzando a parpadear a través de la ciudad abajo. En algún lugar allá afuera, la gente vivía vidas normales, preocupándose por problemas normales. Los envidiaba. «Debería encontrar un motel», dije poniéndome de pie. «Vendré mañana si hay algo que necesite discutirse». Valeria me acompañó a la puerta, manteniendo su distancia como si yo pudiera ser contagioso. En el umbral, hizo una pausa. «Sabe, Héctor, Daniel dejó una gran herencia. Me encargaré de todos sus intereses comerciales, por supuesto. Hay mucho que administrar». La forma en que lo dijo sonó como una advertencia, como si estuviera estableciendo territorio, marcando límites que yo no debería cruzar. Asentí y caminé de regreso a mi camioneta, sintiendo sus ojos sobre mí hasta que pasé la puerta. Conduciendo lejos de esa mansión, capté un vistazo de ella en mi espejo retrovisor, toda iluminada como un crucero en la oscuridad.
Mi hijo había vivido allí. Había caminado por esos pisos de mármol y mirado por esas ventanas. Había construido esta vida, esta fortuna, este mundo perfecto. Y de alguna manera, en todo eso, no había habido espacio para su viejo. El piso de mármol se sentía frío bajo mis botas desgastadas mientras Valeria me guiaba más profundo en el mundo de Daniel. Cada paso resonaba en el pasillo cavernoso, rebotando en paredes bordeadas con obras de arte que probablemente costaban más que mi casa. Ella se movía con la confianza de alguien que poseía todo lo que tocaba, sus tacones haciendo clic como una cuenta regresiva hacia algo inevitable. Esta era la oficina de Daniel, dijo, empujando pesadas puertas de roble. Pasó la mayor parte de su tiempo aquí hacia el final. La habitación me dejó sin aliento. Ventanas de piso a techo daban a las luces de la ciudad, y cada superficie brillaba con un éxito que nunca había presenciado de primera mano. Premios empresariales llenaban los estantes. Fotos mostraban a Daniel estrechando la mano de personas con trajes caros, y un escritorio masivo dominaba el centro como un altar al logro. Valeria tomó un marco de cristal que contenía una foto de Daniel en alguna gala benéfica, ambos en ropa formal que costaba más que mi camioneta. Le encantaban estos eventos. Éramos una pareja muy poderosa. Estudié la foto. Daniel se veía diferente a la última vez que lo había visto. Más delgado, mayor de alguna manera, aunque sonreía para la cámara. Nunca mencionó estas fiestas. Daniel no hablaba mucho sobre su vida social con... Hizo una pausa, dejando la frase colgando como una cuchilla. Bueno, estaba muy ocupado. Moviéndose a su escritorio, comenzó a sacar papeles y agendas. Necesitamos finalizar los arreglos. La funeraria necesita decisiones esta noche. ¿Qué hay del entierro? Elena está enterrada en el cementerio de nuestro pueblo. Daniel solía visitar su tumba cuando era joven. La risa de Valeria fue aguda como vidrio rompiéndose. Daniel siempre quiso cremación, no entierro. Me lo dijo muchas veces. No. La palabra salió más dura de lo que pretendía. Él me dijo que quería estar junto a su madre en el cementerio. Usted no sabe lo que él quería estos últimos años, Héctor. El calor subió a mi pecho. Tal vez no. Pero lo conocí durante 42 años, y tú lo has conocido por 2. Su sonrisa podría haber congelado el agua. 2 años como su esposa. Eso cuenta más que décadas como un padre distante. Las palabras golpearon como golpes físicos. Agarré el borde del escritorio de Daniel, sintiendo la madera suave bajo mis dedos callosos. Cada trofeo, cada premio, cada símbolo de éxito me miraba como jueces encontrándome deficiente. Mire esto. Valeria levantó el teléfono de Daniel, desplazándose por los contactos. Socios comerciales, inversores, amigos del club de campo. 200 nombres de personas que le importaban ahora. Se movió a través de la lista despectivamente, borrando nombres que consideraba indignos. Esta persona no ha visto a Daniel en meses. Este es solo un conocido de golf. Mantendremos el servicio pequeño, elegante. La vi reducir las relaciones de mi hijo a marcas de verificación en su lista privada. Cada nombre borrado se sentía como otra pieza de Daniel desapareciendo, otra conexión cortada por su juicio. ¿Qué hay de sus amigos de la universidad? ¿Los chicos con los que creció? Esa gente no encaja con la imagen que estamos presentando. Imagen, no memoria, no amor, no respeto por los muertos. Imagen. Valeria hizo llamadas a directores de funerarias mientras yo me sentaba en una silla de cuero, que probablemente costaba más que mi pensión mensual. Sus conversaciones eran nítidas, profesionales, centradas en la logística en lugar del dolor. Discutió sobre flores como si pidiera la despensa. Seleccionó música como si eligiera papel tapiz. El velorio será el jueves por la noche, el servicio el viernes por la tarde, anunció colgando. Todo está arreglado. ¿Puedo contribuir con algo? ¿Ayudar con los costos? Otra de esas risas heladas. Héctor, este funeral costará más de lo que usted gana en 2 años.
No se preocupe por el dinero. Me encargaré de todos los asuntos financieros de Daniel a partir de ahora. La forma en que lo dijo hizo que mi piel se erizara, como si ya estuviera gastando dinero que ni siquiera había sido legalmente transferido todavía. Acordamos los detalles a través de dientes apretados y falsa cortesía. Cremación en lugar de entierro. Flores caras en lugar de arreglos simples. Una lista de invitados limpia de cualquiera que pudiera recordar al niño que Daniel solía ser. Cuando terminamos, Valeria me acompañó a la puerta principal con la satisfacción de alguien que había ganado cada ronda. Manejaré las discusiones financieras con los abogados después de que terminemos con este triste asunto. Hay mucho que administrar, pero no se preocupe. Me encargaré de todo. De pie en el umbral, miré hacia atrás una vez más a la mansión que había sido el hogar de mi hijo. En algún lugar en todo ese mármol y éxito cristalino, debería haber habido rastros del niño que había pescado ese pez, que había lanzado esa pelota de béisbol, que me había llamado papá. Pero todo lo que podía ver era el reflejo de Valeria en las superficies pulidas, multiplicado interminablemente como un salón de espejos, mostrando la misma sonrisa fría. La puerta se cerró detrás de mí con un sonido como el de la bóveda de un banco cerrándose. El letrero de neón del motel parpadeaba como un latido agonizante cuando metí mi camioneta en el estacionamiento agrietado. El lugar parecía haber sido olvidado por el tiempo. Pintura pelándose de las paredes de concreto, malas hierbas empujando a través del asfalto, muy lejos del palacio de mármol que acababa de dejar. Pero el precio era correcto para mi pensión, y nadie aquí me juzgaría por mis botas polvorientas. La habitación 12 olía a cigarrillos viejos y desinfectante industrial. La colcha parecía no haber sido cambiada desde los años 80, y el aire acondicionado jadeaba como un anciano subiendo escaleras. Me senté pesadamente en el borde de la cama, sintiendo los resortes hundirse bajo mi peso. De mi billetera, saqué 2 fotos. Elena a los 25 años, radiante en su vestido de novia, parada junto a un joven que todavía tenía todo su cabello y esperanza en sus ojos. Junto a ella, Daniel en su propia boda hace 2 años, sonriendo nerviosamente mientras Valeria posaba como si estuviera en la portada de una revista. Esa boda. Debería haber sabido entonces qué tipo de mujer era ella. Los recuerdos surgieron como aceite en agua, oscuros e inevitables. Tarde de primavera en la zona exclusiva, costosas sillas blancas dispuestas en césped bien cuidado. Yo había usado mi único traje, el mismo con el que había enterrado a Elena, y sentía cada hilo de su baratura entre los nuevos amigos de Daniel. ¿Estás seguro de esto, hijo? Había preguntado durante un momento tranquilo. Daniel había estado ajustando su corbata, energía nerviosa irradiando de él como calor. Papá, soy feliz por primera vez desde el divorcio. Ella me hace sentir joven de nuevo. Al otro lado del césped, Valeria había estado posando para fotos con sus amigas modelos, todo piernas y dientes perfectos y belleza calculada. Una de ellas había susurrado algo, y ambas habían mirado hacia mí. Mira a su padre, había dicho la amiga de Valeria lo suficientemente alto para que yo escuchara. Daniel está avergonzado de él. Valeria se había reído, un sonido como campanas de viento en un huracán. ¿Qué puedes esperar? Mundos completamente diferentes. Yo había visto cómo miraba mi traje gastado, mis manos callosas, la forma en que sostenía mi copa de champán, como si pudiera romperse. Para ella, yo era una reliquia del pasado de Daniel, que no podía tirarse a la basura, pero ciertamente podía esconderse. El teléfono del motel sonó, sobresaltándome del recuerdo. Nadie tenía este número excepto... Revisé el reloj. Pasada la medianoche. Héctor, ¿qué pasó, amigo? Es pasada la medianoche aquí. La voz de Rogelio cortó el silencio como un salvavidas. Daniel se ha ido, Rogelio. Ataque al corazón. ¿Y su esposa? No es nada como nuestra Elena. Lo siento, viejo amigo.
¿Cómo estás aguantando? Miré las manchas de agua en el techo, tratando de encontrar palabras para sentimientos que no entendía yo mismo. Ella me trata como si fuera suciedad bajo sus zapatos de diseñador. Me hace sentir como un intruso en el funeral de mi propio hijo. Esa mujer no tiene clase, no importa cuánto dinero tenga. La peor parte es que creo que Daniel lo sabía. Estos últimos años, sonaba diferente en el teléfono. Distante, como si se estuviera disculpando por algo que no podía decir. La respiración de Rogelio era constante en el otro extremo. El sonido de un amigo dejando que el silencio hablara cuando las palabras no eran suficientes. ¿Necesitas que vaya allá?, preguntó finalmente. No, esto es algo que tengo que enfrentar solo. Pero Rogelio, ¿y si le fallé? ¿Y si dejé que esa mujer lo pusiera en contra de todo lo que le enseñamos? Héctor, escúchame. Criaste a un buen muchacho que se convirtió en un hombre exitoso. No dejes que una cazafortunas te haga cuestionar 42 años de ser padre. Después de colgar, me acosté en la oscuridad escuchando el tráfico en la autopista, la ciudad zumbando como una máquina que nunca dormía. En unas pocas horas, tendría que levantarme y enfrentar a Valeria de nuevo, jugar a ser amable para el funeral de Daniel, fingir que éramos familia en lugar de extraños conectados por el dolor y la genética. La foto de Elena captó la luz de la calle desde la ventana. Si ella estuviera aquí, sabría qué decirle a Valeria, cómo manejar esta situación con gracia en lugar de tropezar a través de ella como yo lo estaba haciendo. Elena había poseído una fuerza tranquila que podía avergonzar a los demonios para que se comportaran como ángeles. Pero Elena se había ido, y Daniel se había ido, y yo estaba solo en una habitación de motel barata tratando de averiguar cómo enterrar a mi hijo con dignidad, mientras su viuda me trataba como a un empleado contratado. Mañana traería sus propios desafíos. Esta noche, todo lo que podía hacer era aferrarme a la memoria de Elena y esperar que me diera fuerza para lo que fuera que Valeria hubiera planeado a continuación. El reloj despertador brillaba marcando las 12:47 de la madrugada, cuando finalmente cerré los ojos. El sol de la mañana proyectaba largas sombras a través del estacionamiento de la funeraria, el descanso eterno, mientras enderezaba mi única corbata negra en el espejo retrovisor de la camioneta. El jueves había pasado en un borrón de recoger un traje decente de una tienda de segunda mano y evitar llamadas telefónicas de Valeria sobre detalles de última hora. Ahora, el viernes había llegado con el peso de la finalidad que yo no estaba listo para soportar. Dentro de la funeraria, el aire estaba denso con el aroma de lirios y conversaciones susurradas. Valeria sostenía la corte cerca de la entrada principal, rodeada de mujeres en negro de diseñador y hombres en trajes de $1,000. Ella había transformado el dolor en una ocasión social, completa con besos al aire y miradas significativas. Firmé el libro de visitas con un bolígrafo que probablemente costaba más que mi presupuesto diario de comida y tomé asiento en las filas traseras. Desde allí, podía ver el teatro desarrollarse sin formar parte de la actuación. ¡Qué tragedia!, decía una mujer a Valeria. Y tan joven. Valeria se secó los ojos con un pañuelo de seda, su maquillaje aplicado expertamente para sugerir lágrimas sin correrse realmente. Daniel trabajaba tan duro, su corazón simplemente no pudo soportar el estrés. Un hombre de negocios en un traje italiano se acercó con condolencias. Valeria, si hay algo que necesites para ayudar a administrar la cartera de Daniel, sus propiedades. Eres tan amable, Roberto. Me encargaré de todo personalmente, por supuesto. Todo personalmente. Como si la vida de Daniel fuera un negocio que ella había heredado junto con su muerte. La vi trabajar en la sala, aceptando simpatía como tributo, cada conversación un equilibrio cuidadoso de dolor actuado y contactos estratégicos. Estas personas apenas conocían a Daniel como algo más que un nombre en contratos y listas de invitados de eventos benéficos. Entonces, escuché su voz bajar a ese susurro conspirador que ella pensaba que era privado. «Mira a ese viejo de allá», murmuró a una mujer rubia que había estado pendiente de cada palabra suya.
Daniel estaba tan avergonzado de él. La mujer, Patricia creo que era su nombre, miró hacia mí con lástima no disimulada. Valeria, seguramente él está sufriendo también. Apenas lo visitaba. Ahora quiere jugar al padre amoroso. La risa de Valeria fue un veneno suave. Daniel me dijo que su padre nunca entendió su éxito. Siempre lo hizo sentir culpable por mejorar su vida. Las palabras golpearon como bofetadas en la cara. Cualquiera que fuera la distancia que había crecido entre Daniel y yo, nunca lo había hecho sentir avergonzado de lo que había logrado. Si algo, había estado orgulloso. Tal vez demasiado orgulloso para decírselo con la frecuencia suficiente. Me puse de pie, mi silla crujiendo en el silencio de la funeraria. La conversación de Valeria se detuvo cuando me acerqué a su pequeño círculo de chismes y dolor de diseñador. Valeria, esto es inapropiado. Hoy estamos enterrando a mi hijo. Su expresión cambió como una máscara siendo ajustada. De repente toda dignidad herida. Por supuesto, Héctor. Solo estoy emocional. Usted entiende. Todos sufrimos de manera diferente. Patricia parecía incómoda, dándose cuenta de que la habían atrapado participando en algo feo. Otras conversaciones a nuestro alrededor se habían detenido, esperando ver si el drama familiar estallaría en un funeral. Tal vez deberíamos centrarnos en Daniel hoy, dije en voz baja. No en nuestras diferencias. Valeria asintió con falsa solemnidad, pero sus ojos prometían represalias por mi corrección pública. Tiene toda la razón. Las familias deben apoyarse mutuamente en momentos como estos. El ministro llamó a todos a sentarse para el servicio. Regresé a mi lugar en la fila trasera mientras Valeria tomaba su lugar en el frente, rodeada de seguidores que olvidarían el nombre de Daniel en un mes. Daniel era un hombre que valoraba a la familia por encima de todo, comenzó el ministro, claramente trabajando a partir de notas que Valeria había proporcionado. Construyó no solo un imperio empresarial, sino relaciones duraderas. Miré el ataúd, pensando en el niño que había estado tan emocionado por ese pez, que había preguntado cuándo sería tan grande como su papá. En algún lugar entre esa pesca en el patio trasero y esta funeraria de mármol, había perdido a mi hijo ante un mundo que medía el valor en ceros en los estados de cuenta bancarios. El servicio procedió con himnos que Daniel nunca cantó y lecturas de libros que nunca había abierto. La actuación de Valeria alcanzó su punto máximo durante el elogio. Sus sollozos perfectamente cronometrados para el máximo efecto. Cuando la gente desfiló más allá del ataúd para presentar sus respetos, esperé hasta el final. De pie allí solo con el ataúd cerrado de Daniel, susurré las cosas que debería haber dicho hace años. Sobre estar orgulloso de él, sobre amarlo a pesar de nuestras diferencias, sobre desear haber luchado más duro para seguir siendo parte de su vida, en lugar de dejar que la hostilidad sutil de Valeria me empujara lejos. Afuera, la procesión fúnebre se preparaba para trasladarse al cementerio. Valeria, rodeada de sus seguidores, ya estaba discutiendo el manejo de los asuntos legales, después de este triste asunto, con alguien que parecía un abogado. Me subí a mi camioneta para seguir la procesión, captando un vistazo de Valeria en su limusina a través de la ventana. Estaba revisando su maquillaje en un espejo compacto, ya pasando del dolor hacia lo que viniera después. Algo frío se asentó en mi estómago mientras encendía el motor. Valeria estaba demasiado confiada, demasiado ansiosa por discutir los asuntos financieros de Daniel, como si ya supiera exactamente lo que contenían esos asuntos. La mesa de conferencias de caoba en la oficina del licenciado Armando Vega se sentía tan fría como el suelo del cementerio que acabábamos de dejar atrás. 42 pisos sobre el centro de la ciudad. El sol de la tarde se filtraba a través de ventanas tintadas, proyectando todo en un tono dorado que de alguna manera hacía que el entorno formal se sintiera aún más alejado de la realidad. Valeria había viajado en la limusina negra con sus seguidores, mientras yo había seguido en mi camioneta, sintiéndome como un intruso en la ceremonia final de mi propio hijo. Ahora ella se sentaba a la cabecera de la mesa pulida, como si estuviera presidiendo una reunión de la junta,
Su vestido negro de diseñador perfectamente arreglado, ni un cabello fuera de lugar a pesar del día emocional. El licenciado Vega parecía cada centímetro el abogado exitoso. Cabello plateado, traje caro. El tipo de confianza tranquila que provenía de décadas de manejar crisis familiares. Las paredes de su oficina estaban bordeadas con libros de leyes y diplomas, que probablemente costaban más que mi ingreso anual, solo para enmarcar. Gracias a todos por venir. Comenzó Vega, su voz llevando la simpatía practicada de alguien que había conducido cientos de estas lecturas. Sé que ha sido un día difícil. Valeria alisó su falda y revisó su reflejo en la ventana detrás de ella. Incluso en el dolor, estaba actuando, asegurándose de que cada ángulo fuera perfecto para cualquier audiencia que imaginara que estaba mirando. «Héctor, no necesita quedarse», dijo, sin molestarse en mirarme directamente. «No espere ni un solo centavo de los $30 millones de mi esposo, de todos modos». El despido golpeó como una bofetada, pero me había acostumbrado a su crueldad casual. Comencé a ponerme de pie, mi gorra de béisbol agarrada en manos curtidas, cuando algo me hizo detenerme. Solo quiero escuchar los últimos deseos de Daniel. El último deseo de Daniel fue proveer para mí. Ese es el derecho de una esposa. Ella me cortó con la autoridad de alguien que nunca había dudado de su lugar en el mundo. Esto es realmente solo una formalidad. Patricia, la amiga rubia que había estado pendiente de cada palabra en el funeral, se movió incómodamente en su silla. Incluso Andrés, el primo de Daniel, parecía que quería estar en cualquier otro lugar. El licenciado Vega arregló varios documentos legales sobre la mesa, cada uno atado con cinta y con sellos oficiales. La luz de la tarde atrapaba el relieve dorado en las cubiertas, haciéndolos parecer más pergaminos medievales que papeleo moderno. «Por favor, tomen asiento todos», dijo Vega diplomáticamente. «Comencemos la lectura». Valeria se inclinó para susurrar algo a Patricia, su voz lo suficientemente fuerte para que todos la escucharan. «Esto es solo un trámite. Daniel me dijo que se había encargado de todo». Me acomodé de nuevo en mi silla de cuero, el material costoso crujiendo bajo mi peso. Todo en esta oficina gritaba dinero y poder. El tipo de mundo que Daniel había construido para sí mismo. El tipo de lugar donde su viejo no tenía nada que hacer. Sergio, uno de los socios comerciales de Daniel, ajustó su corbata nerviosamente. El silencio se extendió incómodamente mientras Vega abría el primer documento. El papel crujiendo con el peso de la autoridad legal. La confianza de Valeria llenaba la habitación como perfume caro. Se sentó con la espalda recta, las manos cruzadas, la imagen de dolor digno mezclado con anticipación. Este era su momento de triunfo, la culminación de 2 años como esposa de Daniel, la recompensa por soportar a su familia ocasionalmente difícil. Desde donde me sentaba, podía ver la ciudad extendiéndose debajo de nosotros a través de las ventanas masivas. En algún lugar allá abajo estaba el garaje donde solía enseñar a Daniel sobre motores, el cementerio donde Elena estaba enterrada, el motel donde había pasado la noche anterior preguntándome cómo había fallado como padre. El licenciado Vega se aclaró la garganta formalmente, ajustando sus gafas de lectura mientras se preparaba para comenzar. El sol de la tarde había cambiado, proyectando sombras más largas a través de la mesa de conferencias pulida. La última voluntad y testamento de Daniel Miguel, fechado el 15 de enero de 2025. Valeria se inclinó hacia adelante expectante, sus ojos brillantes de anticipación. Me recosté en mi silla, resignado a escuchar cuán completamente había sido borrado del capítulo final de mi hijo. La voz de Vega resonó a través de la silenciosa sala de conferencias mientras leía el lenguaje legal formal, que siempre precedía a las noticias que cambiaban la vida. Después de una cuidadosa consideración de mis activos y relaciones, continuó Vega, su tono profesional sin dar indicios del terremoto a punto de golpear. Hago los siguientes legados. Los dedos de Valeria tamborilearon silenciosamente contra el reposabrazos de cuero, su anillo de bodas atrapando la luz.
se había posicionado como una reina recibiendo tributo, segura de que cada palabra confirmaría sus expectativas. A mi primo, Andrés, le dejo mi colección de vinos añejos, valorada en aproximadamente $15,000. Vega hizo una pausa mientras Andrés asentía agradecido. A mi socio comercial, Sergio, le dejo mis acciones en el proyecto de desarrollo Río, valoradas en aproximadamente $100,000. Legados pequeños estándar. La sonrisa de Valeria creció más segura con cada regalo menor a otros, viéndolos como prueba de que la herencia real, los millones, serían suyos solos. Vega pasó a la siguiente página y algo en su postura cambió casi imperceptiblemente. Su voz permaneció firme, pero lo capté mirando a Valeria con lo que podría haber sido simpatía. A mi amado padre, Héctor, le dejo la mayoría de mi patrimonio, incluyendo todos los intereses comerciales, carteras de acciones y activos líquidos, totalizando aproximadamente $29 millones. Las palabras colgaron en el aire como humo de una explosión. La cara de Valeria se drenó de color tan rápido que pensé que podría desmayarse. Su boca se abrió, pero ningún sonido salió inicialmente. «Eso es imposible», susurró, su voz apenas audible. Vega continuó leyendo como si no la hubiera escuchado, su entrenamiento profesional manteniéndolo enfocado en los requisitos legales. A mi esposa, Valeria, le dejo el condominio de la playa, valorado en aproximadamente $800,000, junto con todos los muebles y efectos personales contenidos en el mismo. La mano de Valeria voló a su pecho, su respiración volviéndose superficial y rápida. La mujer segura que me había despedido minutos antes parecía haber sido golpeada físicamente. «Daniel, ¿por qué harías tú?», me escuché decir, aunque las palabras se sentían desconectadas de mis pensamientos. ¿29 millones? El número era tan grande que no parecía real. «Esto no puede estar bien». La voz de Valeria se quebró mientras se inclinaba hacia adelante, agarrando el borde de la mesa. «Revisa los documentos de nuevo». Otros alrededor de la mesa intercambiaron miradas de asombro. La boca de Andrés colgaba abierta. Sergio parecía que estaba calculando algo en su cabeza. Patricia miraba a Valeria con obvia preocupación por el estado mental de su amiga. El licenciado Vega mantuvo su compostura profesional, aunque podía ver la tensión en sus hombros. «El testamento fue debidamente ejecutado y atestiguado, señora. Estos son los deseos legales de Daniel». Valeria comenzó a temblar, su fachada cuidadosamente construida agrietándose como hielo en primavera. La mujer que había pasado el día interpretando a la viuda afligida estaba siendo confrontada con la realidad de que su esposo había elegido a su padre distanciado sobre ella. Mis propias manos temblaban mientras las implicaciones me golpeaban. $29 millones. Más dinero del que podía comprender, y mucho menos administrar. ¿Por qué había hecho esto Daniel? Nos habíamos distanciado a lo largo de los años. Apenas hablábamos excepto por llamadas telefónicas forzadas en días festivos. «Tiene que haber algún error», dijo Valeria de nuevo, pero su voz llevaba menos convicción ahora. Los documentos legales esparcidos por el escritorio de Vega eran oficiales, sellados, imposibles de discutir. Vega cruzó las manos sobre la mesa, esperando a que el shock se asentara antes de continuar con cualquier disposición adicional. El silencio se extendió incómodamente mientras todos procesaban lo que acababan de escuchar. Valeria miraba los documentos legales como si estuvieran escritos en un idioma extranjero, su mente claramente luchando por aceptar lo que acababa de sucederle a su futuro esperado. La confianza que la había llevado a través del día se había evaporado por completo. Miré mis manos callosas descansando sobre la costosa mesa de conferencias, tratando de entender qué había estado pensando mi hijo cuando tomó estas decisiones. En algún lugar en la distancia, el tráfico zumbaba 42 pisos más abajo, el mundo normal continuando mientras el nuestro acababa de ponerse patas arriba. El silencio se hizo añicos como cristal caro. Cuando Valeria finalmente encontró su voz,
levantándose de su silla con la furia de alguien cuyo mundo entero acababa de colapsar. «¡Esto es un fraude!». Su grito resonó en las paredes de la oficina, haciendo que todos saltaran. Ese viejo manipuló a Daniel cuando estaba enfermo. Permanecí sentado, tratando de procesar tanto la herencia como la reacción explosiva de Valeria. «Valeria, yo ni siquiera sabía sobre el testamento». «¡Mentiroso!». Apuntó un dedo acusador hacia mí, su rostro retorcido de rabia y desesperación. «Siempre me resentiste, siempre envenenaste a Daniel contra mí». El licenciado Vega se puso de pie, su calma profesional finalmente mostrando tensión. «Señora, este testamento fue preparado de acuerdo con todos los requisitos legales. No hubo coerción ni manipulación involucrada». Valeria barrió su brazo a través de la mesa de conferencias, enviando documentos legales esparciéndose por el piso pulido como confeti caro. Yo era su esposa. Lo amé, lo cuidé. Estaba construyendo una vida con él. Andrés y Sergio se empujaron hacia atrás de la mesa, claramente queriendo escapar de la guerra familiar que estallaba frente a ellos. Patricia se sentó congelada, viendo el colapso completo de su amiga con fascinación horrorizada. «¿Cree que puede simplemente entrar aquí y robar mi herencia?». La voz de Valeria se volvía más alta, más aguda con cada acusación. «Sé lo que hizo. Manipuló a un hombre enfermo que se sentía culpable por ser un padre terrible». Las palabras dolieron porque llevaban suficiente verdad para herir. Había sido distante. Había dejado que el trabajo y la vida de pueblo pequeño me alejaran del mundo de Daniel. Pero, ¿manipulación? Apenas lo había visto estos últimos 2 años. «Valeria, por favor», comencé, pero ella me cortó con otra ola de furia. «No se atreva a decirme por favor». Agarró su bolso de diseñador como un arma, apretándolo contra su pecho. «Sacrifiqué todo por Daniel. Renuncié a mi carrera de modelo. Me mudé a esta ciudad. Jugué a ser la esposa perfecta para sus socios comerciales». Vega estaba reuniendo los documentos esparcidos del piso, tratando de restaurar algo de orden profesional al caos. «Señora, si desea impugnar el testamento, ese es su derecho legal. Pero este estallido no ayuda a nadie». «¿Impugnarlo?». Valeria se rió, pero sonó más como vidrio rompiéndose que como humor. «Voy a destruirlo. Ningún tribunal va a creer que Daniel elegiría a un padre ausente sobre la esposa que estuvo a su lado». Se giró hacia la puerta, luego se volvió para un ataque final. «¿Quiere saber por qué Daniel se casó conmigo, Héctor? Porque lo hice sentir valioso de maneras que usted nunca pudo. Porque entendí el éxito y la ambición, no solo arreglar camiones averiados. El golpe dio en el blanco. Sentí cada año de distancia entre Daniel y yo, cada visita perdida, cada llamada telefónica que terminó demasiado pronto porque nos habíamos quedado sin cosas que decir. No voy a permitir que esto se quede así», declaró Valeria, su voz llevando la convicción de alguien que nunca había perdido una pelea. Ella realmente quería ganar. «Nos veremos en la corte». Salió disparada hacia la puerta, sus tacones haciendo clic contra el mármol como disparos. En el umbral, se volvió una última vez, su rostro una máscara de furia y determinación. «Esto no ha terminado, viejo. Ni por asomo». La puerta se cerró de golpe detrás de ella con suficiente fuerza para hacer vibrar las ventanas. La sala de conferencias cayó en un silencio de shock, el único sonido proveniente de la cuidadosa recolección de los papeles legales, dispersos por parte de Vega. Andrés se aclaró la garganta nerviosamente. «Probablemente debería. Tengo un vuelo que tomar». En minutos, la oficina se había vaciado excepto por el abogado y yo. Me senté allí mirando los restos dispersos de la rabieta de Valeria, preguntándome qué había puesto en marcha mi hijo con sus sorprendentes deseos finales. A través de las ventanas, podía ver el estacionamiento donde Valeria probablemente ya estaba haciendo llamadas telefónicas, movilizando cualquier fuerza que pensara que podría anular la decisión de Daniel. Las líneas de batalla estaban trazadas.
y yo estaba a punto de convertirme en el centro reacio de una guerra que nunca había querido pelear. Vega se enderezó la corbata y comenzó a reorganizar sus documentos. «Señor Héctor», dijo en voz baja, «creo que debe saber que esto podría complicarse». 3 días después de que Valeria saliera furiosa de la oficina de Vega, me senté en mi habitación de motel mirando papeles legales que apenas entendía. El motel de carretera se había convertido en mi hogar reacio. Su papel tapiz descolorido y su letrero de neón parpadeante, un extraño telón de fondo para decisiones que involucraban más dinero del que jamás había imaginado. Vega me había explicado el proceso en términos que un mecánico podía entender. Valeria estaba impugnando el testamento bajo el argumento de influencia indebida, alegando que yo había manipulado a Daniel durante un momento vulnerable. La acusación dolía porque me pintaba como el tipo de hombre que había tratado de nunca ser. Ella ha contratado a Roberto Castillo. Había advertido Vega durante nuestra reunión esa mañana. Es agresivo, caro y se especializa en disputas de testamentos. Esto no será fácil. La reputación de Castillo lo precedía como un mal olor. 3 décadas de victorias en los tribunales construidas sobre manipulación emocional y tecnicismos legales. Si Valeria quería un tiburón, había encontrado al depredador perfecto. Al final de la primera semana, Rogelio había volado desde Texas. Su presencia llenaba la estrecha habitación de motel con el consuelo de una vieja amistad. Había envejecido desde la última vez que lo vi, más gris, líneas más profundas alrededor de sus ojos, pero su apretón de manos seguía siendo firme, su resolución inquebrantable. Valeria cometió un error contratando a Castillo, dijo, desempacando su maleta desgastada en la segunda cama. A los jurados no les gustan los abogados que intentan demasiado manipularlos. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Valeria estaba escribiendo cheques que no podía pagar al bufete de abogados de Castillo. Aprendí esto más tarde, pero en ese momento, solo podía imaginar su desesperación llevándola a apostar todo para anular la decisión de Daniel. La estrategia de Castillo se hizo clara a través de la moción legal que Vega me mostró. Pintar a Daniel como vulnerable, deprimido, susceptible a las visitas inductoras de culpa de su padre. Hacerme parecer un manipulador calculador, que se había aprovechado de las emociones de un hijo enfermo. La verdad era más simple y más dolorosa. Daniel y yo nos habíamos distanciado a lo largo de los años, nuestras conversaciones convirtiéndose en intercambios incómodos de cortesías superficiales. No había visitado más a menudo antes de su muerte. Si acaso, había visitado menos, intimidado por su éxito y la obvia hostilidad de Valeria. El abogado Vega reunió nuestra evidencia metódicamente. Registros médicos que mostraban la excelente salud mental de Daniel hasta su ataque al corazón. Testimonio del notario que había presenciado la firma del testamento, confirmando las claras intenciones de Daniel. Registros comerciales que probaban que su aguda toma de decisiones continuó hasta el día en que murió. El testamento se ejecutó correctamente, me aseguró Vega durante una de nuestras sesiones de estrategia. Daniel estaba en su sano juicio. El documento es legalmente válido y no hay evidencia de coerción. Pero Castillo no estaba luchando contra los hechos. Estaba elaborando una historia. Durante las declaraciones, pintó cuadros de un padre distanciado que de repente mostraba interés cuando su hijo se volvía rico. Torció la dinámica familiar normal en una manipulación siniestra. 3 semanas después de nuestra preparación, llegó la fecha del juicio. 20 de mayo de 2025. El aviso oficial se sentía más pesado de lo que debería haber sido. El lenguaje legal haciendo que todo pareciera más definitivo que la muerte misma. Rogelio me encontró esa noche sentado en el borde de la cama del motel, mirando la citación judicial. «La justicia ganará mañana, amigo», dijo en voz baja. Daniel tomó su decisión por razones que tal vez nunca entendamos completamente, pero fue su decisión tomarla. Asentí, aunque la incertidumbre me roía como hambre. ¿Había influido de alguna manera en Daniel sin darme cuenta?
Mis valores de clase trabajadora y mi desaprobación apenas disimulada de su estilo de vida lo habían empujado hacia este gesto dramático. Tal vez Valeria tiene razón, dije. Tal vez no merezco esta herencia. La respuesta de Rogelio fue rápida y segura. Ese muchacho vio algo en ti que valía la pena confiar con 29 millones. No deshonres su memoria dudando de su juicio. Afuera, la gran ciudad zumbaba con su energía interminable. Millones de personas persiguiendo sus sueños mientras yo me preparaba para defender una herencia que nunca había querido. Mañana, un juez decidiría si los últimos deseos de Daniel se mantendrían o se derrumbarían bajo el asalto legal de Valeria. Los escalones de mármol del Tribunal Superior se sentían más fríos que el cementerio donde habíamos enterrado a Daniel hace un mes. Rogelio caminaba a mi lado, su presencia firme como una roca. Mientras, al otro lado de la plaza, Valeria emergía de un auto negro con Castillo, ambos vestidos para la victoria. La sala del Tribunal 312 olía a madera vieja y décadas de batallas legales. La jueza Ramírez, una mujer de unos 60 años con cabello gris acero y ojos agudos, comandaba la sala con autoridad tranquila. Había revisado los archivos del caso, me había dicho Vega, y no era conocida por tolerar tonterías. Castillo no perdió tiempo en su declaración de apertura. Su señoría, este caso se trata de un hombre mayor que manipuló a su hijo vulnerable durante un periodo de depresión y enfermedad. Héctor Fox se aprovechó de la culpa de Daniel sobre su relación para asegurar una herencia masiva que nunca ganó ni mereció. Su voz llevaba el ritmo practicado de un predicador vendiendo salvación, cada palabra calculada para el máximo impacto emocional. Valeria se sentó a su lado, secándose los ojos con un pañuelo. La imagen de la viuda afligida a la que se le niega su herencia legítima. La respuesta de Vega fue medida, objetiva. Daniel estaba mentalmente competente cuando ejecutó este testamento 3 meses antes de su muerte. Tomó una decisión deliberada de proveer para su padre, y no existe evidencia de influencia indebida, más allá de la decepción de la señora Valeria con su herencia. Valeria subió al estrado primero, su actuación pulida tras semanas de preparación. Habló de la depresión de Daniel por su matrimonio tenso, su culpa por decepcionar a su padre, su estado vulnerable en los meses antes de su muerte. Se obsesionó con enmendar las cosas, testificó, su voz quebrándose en momentos estratégicos. Héctor llamaba, y Daniel se ponía molesto durante días después. Sentía que había fallado como hijo. Castillo la guió a través de una narrativa que transformó la dinámica familiar normal en manipulación psicológica. Cada llamada telefónica se convertía en coerción. Cada expresión de amor paternal se convertía en chantaje emocional. Cuando llegó mi turno, sentí cada ojo en la sala del tribunal midiéndome contra las acusaciones de Valeria. Mis manos temblaban mientras juraba decir la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad. Señor Héctor, comenzó Vega suavemente, ¿con qué frecuencia visitó a su hijo en los meses anteriores a su muerte? Tal vez 3 veces en 2 años, admití. Hablábamos por teléfono en días festivos, cumpleaños, pero no visitaba mucho. Valeria dejó claro que no era bienvenido. ¿Alguna vez le pidió dinero a su hijo? Nunca. Ni siquiera sabía que tenía tanto como tenía. El contrainterrogatorio de Castillo fue brutal, diseñado para sacudirme hacia admisiones que apoyaran la narrativa de Valeria. Pero 68 años de vida me habían enseñado el valor de la honestidad simple. ¿No es cierto, señor Héctor, que usted resentía el éxito de su hijo? Estaba orgulloso de lo que Daniel logró. Tal vez no entendía su mundo, pero nunca lo resentí. Usted desaprobaba su matrimonio con Valeria, ¿no es así? Hice una pausa, encontrando los ojos de Valeria al otro lado de la sala. Pensé que ella se casó con él por su dinero. Resulta que tenía razón. La galería se agitó ante mi franqueza. Castillo trató de pintarlo como evidencia de mi naturaleza vengativa, pero la jueza Ramírez parecía no inmutarse por su teatro. La notaria que había presenciado el testamento de Daniel
testificó a continuación, describiendo a un hombre que parecía cansado pero decidido. Sabía exactamente lo que estaba haciendo, dijo ella. Leyó cada página, hizo preguntas específicas sobre el lenguaje. Sus instrucciones fueron muy claras. El testimonio médico confirmó la competencia mental de Daniel. Los registros comerciales mostraron una aguda toma de decisiones, hasta su muerte. Para la tarde, el caso de Castillo se estaba desmoronando bajo el peso de los hechos. Su argumento final se volvió cada vez más desesperado, apelando a la emoción donde la evidencia había fallado. No dejen que una viuda afligida sea estafada de su herencia legítima por un hombre que abandonó a su hijo durante décadas. Luego se abalanzó como un buitre cuando hubo dinero involucrado. El cierre de Vega fue más simple, más directo. Daniel tomó una decisión. La evidencia muestra que era competente para tomar esa decisión. El tribunal debe honrar sus deseos, no anularlos basándose en especulaciones y decepción. La jueza Ramírez anunció su receso con la gravedad de alguien a punto de cambiar vidas para siempre. Dada la complejidad de este caso, el tribunal revisará toda la evidencia durante la noche. Emitiré mi decisión mañana por la mañana a las 10. Mientras salíamos, Valeria me atrapó del brazo en el pasillo. Esto no ha terminado, viejo, siseó. Incluso si ganas, nunca serás digno de lo que Daniel construyó. Sus palabras me siguieron hasta el estacionamiento, donde Rogelio y yo nos sentamos en mi camioneta, ninguno de los dos capaz de hablar. Mañana por la mañana, todo cambiaría de una manera u otra. Dormir había sido imposible. Me senté en el estacionamiento del motel al amanecer, viendo salir el sol pintar el horizonte de la ciudad de oro, preguntándome si esta era mi última mañana como un hombre pobre, o mi primera como alguien que había robado lo que no era legítimamente suyo. Rogelio salió de la habitación con 2 tazas de café, su rostro mostrando la misma noche de insomnio que yo había soportado. Pase lo que pase hoy, dijo, acomodándose a mi lado en la puerta trasera de la camioneta. Te has comportado con honor. El viaje de regreso a la corte pasó en silencio, pesado con anticipación. Valeria y Castillo ya estaban allí, apiñados en una conversación intensa cerca de los escalones del juzgado. Ella se veía mayor de alguna manera, la tensión del último mes visible en líneas que ese maquillaje caro no podía ocultar del todo. La sala del Tribunal 312 se sentía diferente esta mañana, cargada con la electricidad del juicio inminente. La jueza Ramírez entró con el paso medido de alguien que lleva el peso de la sabiduría de Salomón, su decisión ya tomada en cámaras privadas. Después de una cuidadosa revisión de toda la evidencia y el testimonio presentado, comenzó, su voz llegando a cada rincón de la sala silenciosa. Este tribunal encuentra que el testamento de Daniel Miguel es legalmente válido y fue ejecutado con plena competencia mental. La aguda inhalación de Valeria cortó la atmósfera formal como vidrio rompiéndose. La cara de Castillo permaneció profesionalmente neutral, pero lo capté calculando opciones de apelación detrás de su compostura practicada. El testador claramente tenía la intención de dejar su patrimonio a su padre. Continuó la jueza Ramírez. Y no se ha presentado ninguna evidencia creíble de influencia indebida. Las expectativas decepcionadas de un heredero no constituyen motivos para anular un testamento debidamente ejecutado. Su mazo cayó con una finalidad que parecía resonar más tiempo de lo que la física debería permitir. El testamento se mantiene como está escrito. Caso cerrado. En el pasillo después, Valeria me acorraló una última vez, su compostura finalmente agrietándose por completo. Esto no ha terminado, viejo. Apelaré esta farsa. Valeria, dije con calma, sorprendiéndome a mí mismo con mi firmeza. Daniel tomó su decisión. Tal vez sea hora de aceptarlo y seguir adelante con tu vida. Él nunca te habría elegido a ti sobre mí si no lo hubieras envenenado contra su propia esposa. Su voz llevaba la estridencia de la derrota completa. Tal vez él vio algo que yo apenas estoy empezando a entender, respondí, las palabras viniendo de algún lugar que no sabía que existía. Ella se alejó furiosa,
Castillo siguiéndola con el aire resignado de un abogado que ya está preparando mentalmente su factura por servicios prestados. Su guerra había terminado, pero sospechaba que Valeria nunca se rendiría verdaderamente. En el aeropuerto, la puerta de salida de Rogelio se sentía como el final de una era. Habíamos pasado por algo juntos que había probado los cimientos de nuestra amistad de 40 años, y los había encontrado sólidos como una roca. La justicia ganó hoy, amigo, dijo, agarrando mi hombro con manos curtidas. Daniel estaría orgulloso de cómo te manejaste. Todavía no entiendo por qué hizo esto, admití. 29 millones de dólares a un hombre que apenas visitaba, apenas llamaba. La sonrisa de Rogelio llevaba sabiduría ganada a través de décadas de ver la naturaleza humana desarrollarse. Tal vez ese muchacho vio lo que yo siempre he visto. Un hombre digno de confianza con cualquier cosa, incluida la responsabilidad de la riqueza. El viaje a casa hacia el sur se extendía interminable ante mí. 12 horas para procesar en qué se había convertido mi vida. En algún lugar cerca de la frontera, el entendimiento comenzó a amanecer como la salida del sol después de la noche más larga. Daniel no me había dejado dinero porque yo lo hubiera manipulado. ¿Lo había dejado? Porque yo no lo había hecho. En un mundo lleno de Valerias, personas que lo veían como una cuenta bancaria con latidos, yo seguía siendo el padre que lo amaba por el niño que había sido, no por la fortuna que había construido. La herencia no era solo dinero, era validación, protección para mi vejez, y prueba de que, a pesar de nuestra distancia, el amor entre padre e hijo había sobrevivido a todo lo que el mundo de Valeria podía lanzarle. De vuelta en mi garaje 3 días después, me encontré mirando esa misma fotografía de Daniel a los 8 años sosteniendo su gran pez, pero ahora veía algo que me había perdido antes. No solo un niño orgulloso con su pesca, sino la base de un hombre que había crecido sabiendo que era amado incondicionalmente. Gracias, hijo. Le susurré a la foto, mi voz espesa con un entendimiento que había llegado casi demasiado tarde. Finalmente, entiendo lo que estabas tratando de decirme. Afuera, el campo se extendía bajo un cielo infinito, y por primera vez en meses, el futuro se sentía lleno de posibilidades en lugar de pérdida. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por ver.